Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde tú te encuentres, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que aquí venimos no solamente a leer la palabra, sino a escudriñarla, a reflexionarla, a meditarla, a llevarla a lo más profundo de nuestro corazón. Así que dispongámonos porque sabemos que Dios hoy, en esta hermosa mañana, tiene algo para nuestras vidas. Amén. Amén. Amadísimo Padre, Dios de gloria, Dios todopoderoso, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Padre, tú que estás en los cielos, venimos ante tu presencia con un corazón sediento, un corazón hambriento de tu palabra, de ti, mi glorioso Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que seas tú tomando control de esta reunión en esta mañana, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, como siempre los haces. Lo haces, Señor, que nos confrontas, nos enseñas, nos corriges, nos redargullas, nos instruyes, Señor, porque la obra que tú empezaste en nosotros sabemos que tú la vas a terminar, glorioso Dios. Tú la estás perfeccionando. Así que, Padre, en esta mañana quiero pedirte por todas estas hermosas mujeres, Señor, estas hijas tuyas, que seas tú glorificándose por medio de ellas. Derrama, Señor, sobre ellas sabiduría y ciencia, Padre, para que te puedan servir con amor, porque son mujeres esforzadas y valientes, mujeres temerosas de ti, glorioso Dios, unas mujeres que te quieren servir, así como María, glorioso Dios, que se inclinó ante ti, lavó tus pies, Señor, y están con ese corazón, Señor. Con ansias de escucharte, de servirte, de conocerte y sobre todo de poder disfrutar de tu presencia, glorioso Dios. Yo te pido que la encamines bajo tus propósitos, glorioso Dios, que les des esa revelación a donde tú las quieres llevar, así como lo que pasó ayer con Saúl, Señor, que tú los llevaste directamente a Samuel de una forma tan natural, Señor. Simplemente se perdieron unas asnas, Señor, pero entendemos que no fue ese el propósito. El propósito era que se pudiera encontrar con Samuel. Y asimismo quiero que tú, Señor, le encamines a cada una de ellas, Señor. Glorifícate con poder en sus vidas, Padre, que ellas puedan disfrutar de la plenitud que hay en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Ministerio de mujeres. Y Dios me muestra algo tan hermoso. No se imagina. Ministerio glorioso. Familia, antes vamos a empezar de las citas de esta hermosa mañana, que son, déjame ver por aquí, Primera de Samuel 10, 1, 11, 10, 10 y 11. desde 10 capítulo 1 al Ajá. capítulo 11 hasta el versículo 15. 15. Ujú. Ajá. Juan Juan, 6, 43, 71. eso, Salmo, 107, 1, 43. todo completo. Y Proverbios 15, 15 del 1 al 3. empezamos de nuevo una serie de proverbios. Amén. Así que vamos a empezar entonces y empieza a leer mi amada Reina, dale, empieza Reina y luego empieza también Amparito. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre ese pueblo sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo?
Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Gloria a Mm, Dios. Y cuando mm. te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido a el hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de Egipto y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo Amén, Jehová. hasta ahí. Hasta Amén. ahí, Rina. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Amparito, versículo 21. Amén. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que ellos y el pueblo, que todo el pueblo, perdón. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa.
Saúl también se fue a la casa de Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Capítulo 11. Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y toda esta afrenta sobre Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes, de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien te pareciere. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento de la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quién, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, eh, vis- vistieron allí a Saúl como rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Amén. Rinita, ¿tienes algo que comentar? ¿Yo? Sí, de lo que Ah, leíste. ok. Bueno, vemos cómo Dios unge con poder y autoridad a Saúl, ¿verdad? Como rey de Israel. Cuando el Señor nos manda, sin duda Él respalda su obra, Ujú. ¿verdad? También ahí vemos que lo que Samuel le había dicho a Saúl, esas señales se cumplieron, ¿verdad? Como va a encontrar Correcto. las asnas, los Al pie de la profetas, letra. sí. Eh, y bueno, al principio Saúl no quería mostrarse al pueblo, ¿verdad? Estaba escondido, pero lo Ujú. sacaron. Y ¿qué más? Eh,
Bueno, vemos el respaldo del Señor cuando ganan, cuando el Espíritu de Jehová viene sobre Saúl, pues él vence, ¿verdad? Los que estaban a los enemigos Ujú. y trae liberación al pueblo. Amén, amén. Muy bien, A Rinita, mí lo que muchas me gracias. llama la atención de esto Ujú. es que el Espíritu de Jehová venía sobre él y que fue ungido de manera especial, pues, por Samuel. Así que cuando el Señor eh, nos escoge, Él nos, nos unge con ese poder y esa autoridad. Amén. Y vamos a ver algo bien interesante aquí. Vamos a conocer qué significa un profeta, si todavía hay profetas en estos tiempos o no los hay. Vamos a poder entender muy bien ese punto que es importante tocar. Amén. Amparito, ¿tienes algo que comentar? Pastor, preciso, estamos como en el espíritu, porque a mí o sea, desde ayer tengo una inquietud Sí. y había pensado en llamarlo de manera personal a preguntar, pero aquí me impacta mucho cómo Saúl, después de ser ungido, profetizó. Profetizó, estuvo con la compañía de los profetas. Aún los mismos profetas se preguntaban qué hace Saúl entre los profetas, pero es Ujú. porque preciso el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando el Espíritu viene con poder, entonces hay profecía. Y me impacta eso de la compañía de los profetas. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, en la parte profética, pero pues bueno, ya es otro tema. Pero tremendo, tremendo como después de ser ungido, él, él profetizó, estuvo con la compañía de los profetas. Y bueno, como dice mi amada hermana, Dios respalda su palabra. Dios respalda al que él unge, al que él llama, al que él pone. Porque a pesar de que dentro de los planes de Dios no estaba poner rey sobre Israel, porque Dios es el rey, nuestro rey, pero el pueblo clamaba por un rey como los otros pueblos tenían rey. Y Dios les concedió eso, pero respaldó su palabra, respaldó a Saúl con su palabra. Amén, amén. Muy bien. Gracias, mi querida Amparito. Dios levanta, mire pues lo que hace aquí Papá Dios. Dios levanta, Dios levanta, Dios escoge, Dios llama, pero también Dios capacita y lo mejor, como lo hizo con Saúl, es el que da victoria a los que dependen de él. Amén. Y aquí vemos que el llamado viene de Dios, pero la permanencia depende de caminar solamente con él. Vemos cómo fueron esos inicios del ungimiento y cómo Dios capacita a Saúl. Entonces, ¿qué es lo que hace con Saúl aquí Dios? Primero lo escoge, segundo lo unge y tercero es que comienza a transformarlo para que la tarea quede bien. Amén. Y creo que es Amén. así de esa forma como Dios empieza a orar en nuestras vidas, a través de lo más natural, de lo más cotidiano, ¿sí? Porque cuando Dios llama a alguien, pues también le da lo necesario para cumplir ese propósito. ¿Qué fue lo que le dio Dios a Saúl? La unción. Le dio unción. Y cuando estamos hablando de unción, a qué nos referimos de unción? Acá dice el Espíritu vino sobre él con poder. En el Con verso poder. 10. Con poder. Y recuerden que también en Hechos capítulo 2, desde el versículo capítulo 1, 1, 2. versículo 8 se habla de que se llama el gran advenimiento, el día del Ujú, Pentecostés, ¿cierto? ujú. Y vino el Espíritu Santo ¿con qué? Con Poder. poder. ¿Y todos hablaban en qué?
Lenguas. Otras y lenguas. lenguas y profetizaban y etcétera, etcétera. Y eso era porque el mismo poder del Espíritu estaba obrando, ellos habían sido investidos de poder de lo alto. Amén. Mire qué bonito cuando nosotros nos dejamos utilizar por Dios. Amén. Solamente Dios. Porque es el Espíritu Santo quien hace la obra, nosotros no. Cuando Dios nos escoge, nos capacita y nos unge el Espíritu de Dios, es para sus propósitos, no para nuestros propósitos. Amén. Y eso era lo que quería tocar. Primer punto, profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Ustedes qué entienden por profeta? Se los voy a hablar teológicamente. Un profeta es una persona que anuncia las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de salvación. Y segundo, un profeta es aquella persona que denuncia la injusticia y el pecado del mundo. Amén. Eso es lo que hace un profeta. Ahora, la pregunta es, ¿será que profetas son aquellos profetas de ahora, en estos tiempos, que quieren adivinarte, que simplemente te dicen, venga, trae tu dinero aquí para que no te pase nada, o simplemente no te levantes mañana porque vas a morir, o simplemente te dicen, no, mira, la verdad es que tu esposa te está siendo infiel con otro? ¿Será que eso son cosas de Dios? No. No. O sea que hoy hay profetas en estos tiempos. Sí. ¿Qué tipo de profetas hay en estos tiempos? Falsos profetas. ¿Y será que hay profetas Genuinos, todavía de Dios? sí, genuinos todavía hay, pero muy pocos. De eso precisamente era el tema que me está inquietando ahí. El Espíritu Santo sí es tremendo. Porque ayer, no sé si le puedo comentar, pastor, si tiene tiempo. Es Ahorita que yo, ayer o, me o pasó algo, adelante, comenta. Dale. sí, sí, que me sucedió algo y tiene mucho que ver con esto. Les voy a comentar algo. Mira, pues, profetas son aquellos hombres que Dios escogió en el Antiguo Testamento para sus propósitos. ¿Qué pasó? Que se me fue aquí. Pero te oímos y te Ahora sí, vemos. ahora sí. Profetas son aquellos hombres que Dios escogió para sus propósitos. ¿Cuáles propósitos? Los propósitos de los que estamos viendo aquí hoy en día, a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Es hombres llamados simplemente para el dejar escritos, para poder concluir con la palabra. Porque les hago la pregunta, ¿a la palabra de Dios se le puede añadir? No. No. No, Ni se le puede quitar. ni se le puede quitar. Eso era lo que Dios quería con esos profetas. El último Maestro, profeta que llegó, dime, Yanecita. lo que pasa, maestro, que quizás hay que hacer una diferencia, que hay profeta y el don de profecía, que es otra cosa, y Es muchos otro cuento quizás totalmente sí, diferente, y porque el don de profecía viene del espíritu más no del hombre. correcta, pero mucha gente, porque Dios tal vez los usa con el don de profecía, creen que son profetas, y no, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Ujú. Totalmente de acuerdo, así es. El último profeta que hubo, ¿cuál fue? ¿Cómo se llama? Juan el Bautista, Malaquías. Malaquías. Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista. Juan Ese el fue el Bautista. último. y Ya. sin embargo, para mí Pablo denominaba apóstol, pero para mí era un profeta también, aunque la Biblia lo señala que solo Juan el Bautista, que hasta Juan, ¿verdad? Hasta Juan el Bautista. Pablo tuvo simplemente sus revelaciones a través del Espíritu Santo. Fue movido por el Y, Espíritu. y ¿Sí? quizás él sí se movía en el don de profecía, ¿verdad? Ajá. Es que eso creo que es la confusión en estos tiempos, pues, que la gente dice, como Dios me puede usar en un don de profecía,
yo me creo profeta y es totalmente errado, ¿verdad? Eso es. Un profeta, un don de profecía, valga la diferencia ahí, es importante. O sea, hay mucha diferencia. Porque profeta es aquellos hombre escogido para anunciar y denunciar a través de lo que pasaba en los tiempos de Israel, pero ya no lo hay, ya la palabra está completa, ya ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Amén, ¿estamos de acuerdo? O sea que ya quedó claro que es un profeta y que es un don de profecía, que el don de profecía es a través del Espíritu Santo, ¿ok? Y es para sus propósitos, no es para adivinarle su vida, ¿correcto? Para que no nos dejemos engañar sobre este tipo de sectas, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿O Mildred tiene algo que aportar en respecto a ello? Ok, muy bien. En el capítulo 10, entonces vemos aquí cómo Samuel unge a Saúl y le anuncia señales que confirmarían el llamado de Dios. Todo fue cumplido a cabalidad como lo dijo Samuel. Así fue, Sí, ¿sí o no? sí, claro. Pero lo más importante de todo esto es que Saúl era un hombre común, pero era un hombre inseguro, sin experiencia para gobernar una nación. Sí, Pero ocurre algo hermoso aquí, es que Dios comienza a transformar su interior, ¿sí? Porque el texto dice que le cambió el qué, corazón. el corazón. Esto significa que el Señor comenzó a prepararlo internamente para el propósito que tenía. ¿Por dónde empieza Dios a obrar en el hombre? Por Miren, el Mi corazón. corazón. aquí, en el corazoncito, ¿sí? También el Espíritu de Dios vino sobre él porque cuando Dios llama, no deja solo a la persona, él mismo lo capacita para sus propósitos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Dios no llama solamente a que tú tengas conocimiento de él, sino que lo capacita para que trabaje a través de sus propósitos. ¿Ok? Él capacita a quienes llama. Así que no tengamos miedo de lo que Dios te pide. Si Él te llamó, pues también te va a sostener, te va a fortalecer, te va a dar todo lo que tú necesitas para trabajar en su obra. Amén. Amén. Número dos, vemos en el capítulo 10 del versículo 22, y mire lo que dice. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido, ¿en dónde? En el bagaje. O sea que abrumado Saúl se había escondido en medio de los pertrechos militares. Y dice el versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto a aquel? No, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Y miren lo que dice el 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces, cuando llega el momento de ser presentado, Saúl está escondido, con miedo, temeroso, ¿cierto? Que sí estaba abrumado. ¿Qué refleja esto en el corazón de Saúl? ¿Qué refleja? Para ustedes, ¿qué refleja ahí Saúl? A ver, Cuando hello. cuando él se escondió, Cuando él se esconde, ¿por qué se esconde? porque seguramente él tenía temor o no creía de aquel que Dios lo había llamado realmente. Temor e inseguridad. Y eso es lo que habita y es nuestra lucha cuando Dios nos escoge. Hay miedos, inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que no? Temor al que dirán, temor a la sociedad, temor a tantas cosas, ¿cierto? ¿Esto es humano? Sí es humano.
Pero muchas veces Dios nos llama, pero nosotros nos sentimos pequeños, incapaces, inseguros. Y saber que nosotros, mírame, de lo más vil y menospreciado ha escogido Dios del mundo para avergonzar a quienes, Lo a sabe. los sabios. A los que se creen sabios. Y el llamado no depende de cómo nos vemos nosotros, sino de lo que Dios está decidido a hacer a través de nosotros. No tengas miedo. ¿Oíste? No tengas miedo, porque también pueden aparecer personas que quizá nos van a menospreciar. Venga, ¿y cómo esta persona haciendo esto y esto y esto? O mire de dónde viene una persona sin estudios. ¿Y cómo es que ahorita se cree pastor? ¿O cómo es que ahorita se cree un siervo del Señor? ¿O cómo es que ahorita Dios le está usando grandemente? Siempre van a haber voces que duden del propósito de Dios en tu vida. ¿Cierto que sí, familia? Amén. Pero ¿qué es lo que pasa con Saúl en el momento? Guarda silencio y no responde con orgullo. Mírame, ¿cómo es la vida de Saúl? Quiero que ustedes estén atentos a lo que era Saúl y sus inicios como ungido del Señor. Porque ya después vamos a ver otro Saúl totalmente diferente, ¿cierto? Así es, amén. Así que no permitamos que el temor o la opinión de otros nos haga esconder del propósito de Dios, porque eso es lo que pasa. El miedo permite eso en nuestras vidas. Amén. Y por último, en el capítulo 11, del 1 al 15, vemos cuando el Espíritu de Dios viene, el pueblo encuentra dirección y victoria. ¿Querían rey? Aquí se les tiene. Y aquí los amonitos amenazan brutalmente al pueblo de Jabes de Galaad. Y mire lo que dice el versículo 6. Al oír Saúl esas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. O sea que ya sintió ahí que fue sensible ante el dolor, ¿no? En el versículo 13, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y tenían ellos miedo porque sabían quiénes eran los amonitas. Y en el versículo 15 dice, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. El pueblo aquí estaba lleno de miedo, estaban desesperados, pero cuando Saúl escucha lo que está ocurriendo, ¿qué fue lo que pasó? Él actuó según su voluntad o fue el Espíritu de Dios que vino sobre él. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y no nos podemos jactar de muchas cosas que a veces hacemos nosotros y creemos que es el Espíritu de Dios. Porque a veces aparentamos tanta espiritualidad y aparentamos que somos hijos y siervos de Dios, pero realmente no es así. Y vemos aquí cómo el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios viene con poder sobre una persona, míreme, es evidente, hay evidencia de cómo el Espíritu Santo obra en medio de esa persona. Amén. Porque él fue primero capacitado y ahorita fue el poder de Dios actuando a través de este hombre que fue capacitado. Amén. Entonces, recordemos que aquí Israel obtiene la victoria, pero Saúl reconoce algo importante. Mire pues lo que está diciendo. Jehová ha dado salvación. Sí, fue Dios. La victoria viene de Dios. Mucha memoria, porque más adelante vamos a ver cosas totalmente diferentes. Entonces, mire que aquí la gloria no se la atribuye a él directamente, sino a quién, sino a Dios. Sí. ¿Qué nos enseña aquí esto? Son tres cosas. Primero es que Dios transforma y capacita a quienes llama, ¿ok? Él nunca nos va a mandar a la guerra sin esa capacitación. Y no solamente eso,
cuando Dios te llama, también te da el por qué te escogió a ti. ¿Oíste? El por qué. 2, no permitas que el temor te esconda del propósito. No permitas, perdón. ¿Cómo? No permitas, dijiste. Que el temor te esconda del temor, ok. propósito. ¿Listo? Gracias. Y número 3, recordemos que la victoria viene solamente del Señor, no es tuya. Porque después vamos a ver algo sobre Saúl, cómo se aparta el Espíritu de Dios sobre él. Muy bien, vamos entonces a seguir con Juan. Juan del 6, 43, 71. Listo. Muy bien. Juanita, por favor. Sí, 43. Jesús tomó la palabra y dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios, todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios, solo Él lo ha visto. Yo les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera. El que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Uh-huh. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Eso, amén. Gracias. Hasta ahí nomás. Versículo 60, Yanecita, por favor, el 71. Yanecita, la una. Sí, me dijo versículo 60 al 71. Sí, adelante. Parábola de vida eterna. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viniera el Hijo del hombre, subís a donde está primero. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Uh-huh. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no escogí yo a vosotros los 12, y uno No os he escogido. no
no os he escogido yo a vosotros, los 12, Dos. y uno de vosotros es diablo. Wow. Hablaba de Ujú, Judas Iscariote, hijo de ujú. Simón, porque este era el que le iba a entregar y ya era uno de los 12. Era uno de los 12. Muy bien. Gracias, Janecita. Juanita, ¿tienes algo que compartir de esta lectura? No. Mm, no, bueno, listo. Muy bien. Y Janecita. Maestro, dos puntos. Uno, donde Pablo, perdón, donde Pedro le decía al Señor, ¿y a quién iremos? Y realmente no tenemos a nadie a quién ir, ¿verdad? Solo Él tiene palabra de vida eterna, solo Él puede darnos la vida. Y el último que me acaba de asombrar, nos he dicho que Él nos escogió, pero uno de vosotros es el diablo. Pobrecito Judas. Para eso fue creado y era el diablo. Muy bien. Aquí la palabra de Jesús está confrontando, ¿cierto que sí? Sí. Y para muchas personas que le digan la verdad y que la confronte con la verdad, hay dos cosas, dos reacciones. ¿Te aleja o permaneces? Porque así actúa el poder del Espíritu de Dios. Nos confronta. Porque cuando nosotros tenemos ese espíritu de humildad, de sencillez, y reconocemos realmente que somos pecadores y que hay en nosotros también orgullo, altivez y soberbia, nos duele, porque nos duele que nos hablen la verdad, ¿sí o no? Dígame si no es así, Sí, nos duele. Pero cuando el Señor habla directamente a nuestro espíritu, entonces creo que cuando nosotros tenemos hambre y sed de Él y lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, permanecemos en Él, duela lo que duela, porque la verdadera fe permanece aun cuando no entendemos todo. Amén. Una de las cosas aquí es que Jesús acaba de declararse como el pan de vida, pero sus palabras comienzan a confrontar profundamente a quienes lo estaban escuchando, porque recordemos que anteriormente muchos lo seguían a él por temas de milagros, por el pan, por las señales, pero cuando Cristo comienza a hablar de entrega, de dependencia, de una verdadera vida espiritual, ellos comienzan a incomodarse. Y dígame si esto no está pasando hoy en día. Hay personas que aman a Jesús mientras todo sea fácil, funcional, conveniente, pero cuando la palabra confronta el corazón, revela el pecado, ahí es donde se manifiesta quién realmente quiere caminar con él. ¿Quién? Dios es tan bello. Nuestro Señor Jesús era y es, ¿no? Es tan glorioso porque él sabía cómo tratar con el corazón del ser humano. Él sabía cuáles eran las intenciones más profundas del corazón de cada uno de ellos. Y aquí este pasaje nos va a revelar algo bien importante, familia, una verdad que es muy profunda. Seguimos a nuestro Señor Jesús solo por lo que sentimos, ahí solamente por emocionalidad o porque creemos verdaderamente en Él. Y quiero que me responda uno o dos personitas. ¿Lo seguimos simplemente por lo que sentimos o por lo que verdaderamente creemos en Él? ¿Qué piensan? Dos en, personas, uno, dos. en mi caso, de verdad, yo reconozco quién es Él, lo amo y ese sacrificio que Él hizo en la cruz por mí, con nada lo voy a pagar. Ujú. No es emoción, sino que obviamente tener el amor que Cristo tuvo con nosotros es bien difícil, pero cada día estamos tratando de modelarlo a Él. Así que lo amo con convicción y reconozco quién es Él. Amén.
Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias, Rina. ¿Alguien más? Yo, Rosy. maestro, Adelante, perdón. Yanis. Adelante, Dice ya. maestro que realmente cuando yo veo atrás y veo de dónde me sacó y de dónde vengo, no, yo no vuelvo atrás realmente y me mantengo, sé lo que él ha hecho en mi vida, puedo fallarle, no disculpo, soy humana, a veces quizás me doblego a la carne, ¿verdad? Pero trato en lo humanamente posible de serle fiel, porque sé de dónde vengo, sé de dónde me sacó. Y yo entiendo esa palabra que le dijo Pedro, perdón, ¿a quién iré? Solo Él puede sostenerme, solo Él me puede sacar adelante, solo Él puede ayudarme a pasar al otro lado cuando estoy en medio de una tormenta. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer a otro lado? Digo yo, ¿verdad? Entonces, realmente yo sí me mantengo fiel a lo que creo, por lo que Él ha hecho. Quizás no soy Amén. perfecta, pero continúo caminando y sé que algún día, y como siempre he dicho, cuando usted habla de la resiliencia, ¿verdad? Yo siempre menciono esa palabra, con 7 veces cae el justo y las 7 me levanto. Y si hay una octava, me vuelvo a levantar, porque sé que Ujú. Dios me sostiene y Él va adelante. Amén, amén. Muy bien, Yanesita. Muy bien, Rina. Muchísimas gracias por compartir. Esto no se trata de emociones, se trata de corazón. Entregar todo. No es migajas, no es por poquitos, porque, vuelvo y lo reitero, tenemos un Dios omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Quizás tú puedes decir, ah, Dios lo sabe, pero Él sabe cuál es mi capacidad y Él sabe esto, Él sabe lo otro. Pero es que a Dios no le interesa tu capacidad, le interesa es tu corazón, ¿cierto que sí, familia? Entonces a veces el miedo y los temores impiden que nosotros tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Muy bien, entonces recordemos que aquí en el versículo 41 dice que la multitud de judíos estaban murmurando ¿de quién? De nuestro Señor Jesús, porque él decía que había descendido del cielo, ¿sí? El símbolo era ¿qué? El pan, ¿cierto? El pan había descendido del cielo. Y una de las cosas que les dice Jesús es el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Y dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oiga, mire lo que está diciendo, el que cree en mí. Y el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo, yo soy, una de las primeras declaraciones de nuestro Señor Jesús, yo soy el pan de, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí las personas comienzan a murmurar porque miran a Jesús solamente desde lo natural. Sí. Veían a quién, al hijo de José, Ujú, familia de carpintero. ujú, Ha sido de una población insignificante, ujú. como era allí en Nazaret, ¿cierto? Sí, Pero no podían discernir al Hijo de Dios, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, ¿cierto que sí? Pero las de la carne, las obras de la carne, fácil, muchas personas las pueden entender según su propia naturaleza. Pero Jesús les revela algo diferente, algo muy profundo. Dice, la fe verdadera nace cuando el Padre atrae el corazón. Él atrae. ¿Qué hizo Dios con Saúl a través de Samuel? ¿Qué fue lo que hizo? Lo atrajo ese corazón. ¿Saúl les sabía sobre los propósitos de Dios? No, no. era un hombre de fe, con inseguridades y con temores, ¿cierto que sí? Pero aquí Sí. nuestro Señor Jesús vuelve a afirmar que Él es el pan vivo, no un alimento temporal como el maná del desierto,
sino el sustento eterno para el alma. Muchos creen que, o muchos buscan a Jesús simplemente para mejorar sus vidas, para mejorar momentos difíciles en su vida, pero Él no solamente vino a eso, sino a darnos, ¿qué? Vida eterna. Amén. Muy bien. Amén. La segunda parte, y mire que esa es la más impresionante, y es que la palabra de Jesús revela el corazón. ¿Oyeron? Porque Jesús habla de comer su carne y de beber su sangre. Ujú. ¿Ellos qué hacían? ¿Cuál era la reacción de los judíos? Sé que se escandalizaban. Sí. Lo Muchos, veían literal. ellos lo veían literal, desde una forma natural, ¿cierto que sí? Sí, Pero Cristo estaba hablando desde el punto de vista espiritual. espiritual. Sí. Por eso Jesús, cuando habló con Nicodemo, le dijo, es que las cosas del espíritu hay que hablarlas espiritualmente a través del espíritu. Porque una persona que es nacida de la carne, carne es. Y una persona que es nacida del espíritu, espíritu. Espíritu es. Entonces aquí Cristo estaba hablando espiritualmente de tres formas. Hay que depender completamente de Él, hay que recibir su vida, hay que permanecer unidos a Él. Y aquí ocurre algo fuerte, donde muchos se ofenden y dejan de seguirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús ya no solo alimentaba emociones, ahora estaba confrontando ¿qué? El corazón. Ujú. Porque la verdadera fe, oiga, la verdadera fe, no una fe emocional, ¿sí? La Sí. verdadera fe permanece firme aun cuando la palabra te confronta, cuando te corrige o cuando no se entienda completamente. Hay esta frase que dice que por la verdad, ¿Cristo qué? Cristo murió. Murió. ¿Cierto que sí? Por la verdad, Cristo murió. Y ahora, porque a ti te hablan la verdad, o porque a mí me hablan la verdad, ¿por qué nos duele? Y es por algo, por el orgullo, por el ego, Ujú. soberbia, porque no tenemos un espíritu de humildad para poder nosotros recibir disciplina del Señor, porque nos falta todavía entregar nuestro corazón. Amén. Y por último, familia, y por último, recordemos que solo nuestro Señor Jesús tiene palabras de vida, ¿qué? De vida Eterno. eterna. Solamente es nuestro Señor Jesús. ¿Será que hay otros caminos? No, No, ¿Hay otros Jesús es el hombres, único camino. dioses que nos puede dar vida eterna? no. No, No lo hay. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual sean ¿qué? Salvos. Hijos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice el versículo 67. Mire las palabras de vida eterna. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ujú. Ellos ya lo están reconociendo. Y dice el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Y aquí son unos momentos, un momento tan profundo, porque las multitudes se van y Jesús mira a sus discípulos. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Creen en mí o no creen en mí? ¿Cierto? ¿Creen en mí o no? Él no los obliga, Ujú. tampoco los manipula, solamente les hace una pregunta. Y Pedro responde con una de las declaraciones más hermosas del Evangelio y dice, ¿a quién iremos? Pedro no dice que entendió todo, no dice que el camino sea fácil, Ujú. reconoce algo fundamental. Así en esas palabras, fuera de Cristo no hay vida eterna, creemos en ti. Eso es
madurez espiritual. Porque permanecer, familia, no es tan sencillo. Pero si sabemos quién es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra máxima autoridad, pues entonces vamos a permanecer firmes ahí sobre la ¿qué? Sobre la Sobre roca. Así que permanezcamos cerca de Jesús aunque no entendamos el proceso. ¿Listo? Porque Amén. Él es nuestra vida eterna. Entonces, tres cosas que nos enseña aquí esto, y es, Jesús no vino solamente a ayudarte, a darte el alimento material, como todo el mundo cree. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y por qué crees en Dios? ¿O quién es Dios? No, Dios nos da de comer, Dios nos da la vida, Dios nos da el sustento, Dios cuida a mi familia. Oiga, todo lo material del mundo, pero nunca saben una cosa, que Dios vino a darles vida eterna. Amén. Enfoquémonos en eso. Dos, la palabra de Dios confronta para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformar tu corazón. Y número tres, la verdadera fe permanece aún en los momentos difíciles. Y eso lo vemos claramente en Mateo capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante, donde habla si estamos sobre la roca o sobre qué, Arena. o sobre la arena. Nuestra fe tiene que permanecer sobre la roca. Amén. Venga lo que venga, permanecemos firmes en Cristo Jesús. Vámonos para el Salmo, por favor. Salmo 100. 107, del 1 al 43. Dios mío. Adelante, mi Rosy. Gracias, palabra de Dios. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y lo ha consagrado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para que con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Del Altísimo. Amén. Hasta ahí nomás. Gracias, Rosy. Amén. Mildred, versículo 12, Mildred, por favor. Y por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó la puerta de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con Con júbilo. júbilo. Amén. Hasta ahí, Mildred, gracias. Raquelita 23. Amén, maestro. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces clama a Jehová en su angustia,
y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que, que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Amén, Y hasta ahí, Raquelita. amén. Hasta ahí nomás. 35, Celina, ¿estás por ahí, Celina? 35. Celina no está por ahí. Karen, ¿puedes leer, Karen? No puede. Listo. Sí, Adelante, Raquelita. sí estoy aquí, no podía sacar El el, micrófono. el micrófono. Adelante, versículo 35, Celina. Versículo 35 y dice así la palabra del Señor. Antes se mezclaban con las No, no, 106:35, ¿no? no, 7. 107. Ah, perdón. 107:35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su grano. Luego son menos cavados y abatidos a causa de la tiranía de los males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Jehová. Amén. Amén. Gloria Gracias a por la Dios. oportunidad. Con gusto, Celinita. Muy bien. Algo que tengan para decir, Rosy, Mildred. Este Dice, salmo es sumamente hermoso porque te enseña la gratitud, cómo Ujú, restaurarnos y nos muestra la ujú, misericordia de Dios en todo proceso. Y yo ujú, creo que eso es algo maravilloso porque cuando tú reconoces la necesidad del Señor y tú le clamas a Él en medio del dolor, en medio de tu rebeldía, en medio de tu desesperación, Él va a estar ahí con nosotros. Él va a restaurar a los que le claman sinceramente. amén, Podemos estar, a mí este salmo me gusta mucho, yo lo usaba mucho cuando visitaba en las cárceles, ujú, porque te enseña que tú puedes estar perdido en el desierto, que puedes estar prisionero, que puedes estar enfermo, que puedes estar en una tempestad en tu vida, pero cuando ya tú llegas a los límites de tu fuerza, que creemos que lo podemos hacer todo con nuestra fuerza, ahí es donde el Señor se manifiesta de una forma hermosa y nos hace entender que, mira, no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros querramos, sino es ese clamor que Él va a escuchar cuando somos sinceros de corazón. Amén. ujú. Amén, amén. Ahí ya lo dijiste prácticamente todo. Raquelita, ¿tienes algo que decir? Celina. Yo sí tengo algo que decir, maestro, con respecto a esto. La verdad que el Señor es todo para nosotros porque como dice el subtítulo del Salmo, Dios libra de la aflicción, porque dice que el Señor cambia la tempestad en sosiego. Entonces, cuando nosotros estamos por alguna situación en zozobra, en aflicción, tristes, afligidos, angustiados, como sea, si nosotros nos vamos a los pies de Cristo,
y le clamamos, Él nos da, cambia esa aflicción por calma, Él nos da calma. Y así Amén, es, amén. en diferentes situaciones, pero ¿qué es lo que debe de tener el ser humano? Debe de tener seguridad, confianza, fe, que Jesús le va a salvar de lo que está pasando. Amén, amén. Eso es todo. La fe mueve todo. Entonces, Eso, pero si nosotros tenemos que alabar al Señor por todo lo maravilloso que es en nuestra vida, ¿verdad? Eso amén. Muy me bien. queda a mí esta mañana. Excelente, muy bien. Gracias, Raquelita. Amén, Dios maestro. libra de la aflicción. Y como lo dijo Mildred, gratitud. Pero también quiero que tomemos muy en cuenta esto. Testimonio. Testimonio. El testimonio es el que tiene un gran peso en tu vida. Porque ¿cuál es el testimonio aquí de nuestro Dios? Cómo rescató al mismo pueblo de Israel de tantas cosas, ¿no? Y Sí, cómo ellos amén. tenían un corazón duro, se apartaban y volvían cuando estaban en lo peor, las peores situaciones. Entonces ahí sí venían ellos diciendo, como lo decía, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cierto que sí? Sí, Muchas amén. veces esa palabra, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Sí? Y creo que aquí el salmista está mostrando varios escenarios humanos, ¿no? Pérdidas de personas, personas rebeldes, enfermas, quebrantadas, atrapadas en tormentas. Y a través de la misericordia de Dios, cuando hay un clamor sincero del corazón, ahí es donde Dios interviene. Y vamos a ver aquí el corazón del Padre. Mire cómo es Dios de amoroso. Vamos a hablar de 5 solamente. Primero, Dios es el que restaura. Amén. Restaura ese Ujú. dolor en paz. Dios es el que te libera de esas prisiones espirituales a través de Cristo. Dios es el que te guía. Dios es el que te sana las dolencias de tu cuerpo, tus enfermedades. Dios es el que calma las tormentas. Y todo este salmo apunta ¿a quién? Apunta a Cristo. Señor Jesús. Él Amén. vino precisamente a eso, a rescatar al perdido, a dar esperanza al quebrantado. Así como lo dice en Isaías 61:1. ¿Sí? O como lo dice en Lucas 4:18, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso lo dice la palabra. Y es donde vino a dar qué, a darle, a darle libertad a los cautivos. Entonces, familia, quiero que usted entienda que siempre va a haber un Dios que va a estar pendiente de nosotros cuando tenemos nosotros un corazón sincero ante Él. Amén. 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 Así Que que te dijo de restaura, libera. Entonces, restaura, libera, el Señor guía, el Señor sana, restaura, libera, guía, Guía, sana. sana, y también el Señor calma nuestras tormentas. Amén. Así es. Muy bien, vámonos entonces para Proverbios, por favor, y terminamos. Proverbios 15, del 1 al 3. Reinita, vas a leer el Proverbios. Ándale, pues. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. El 3. Hasta 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a lo malo, a los malos y a los buenos.
Muy bien, gloria a Dios. Empezamos aquí con este capítulo 15 y habla de la blanda respuesta quita la ira. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos. Y si yo no quiero pelear, entonces deje que la otra persona quede ahí, ¿cierto que sí? Que pelear al Espíritu Santo que nos dé siempre ese dominio propio. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Lo mismo, dominio propio, familia, dominio propio. Porque cuando Amén. nos estamos bajo el poder del Espíritu, vamos a cometer muchos errores, ¿oíste? Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Aquí vemos un atributo de nuestro Padre Celestial, que está en todo lugar. En todo lo- Omnisciencia, Es omnipresente, omnipresencia. ¿cierto? Omnipresente. Está en todo lugar. Y lo más bonito de todo esto es que quiero que tú entiendas que tenemos que ser conscientes de que como soy un hijo de Dios y estoy en busca de su sabiduría, el Señor está observándonos cada segundo de nuestra vida. Amén. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo tratamos al prójimo? De si estamos buscando a Dios con un corazón sincero. Todo esto lo sabe el Señor. Amén. Hemos terminado, Amén. Padre. Gracias, mi glorioso Dios. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias por ser tan bueno, Padre, que nos tienes aquí reunidos, glorioso Dios, todos unidos en un mismo espíritu. Gracias porque entendimos, Señor, que tú eres el que nos llamas, tú atraes nuestro corazón a tu corazón. Cuando tú nos escoges, Señor, tú nos capacitas, Padre, y por eso te damos gracias porque eres tú quien confirmas nuestro llamado, así como lo hizo con Saúl, Señor. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos creer y podemos tener vida eterna. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos que tú eres el pan de vida. Tú eres la sangre que nos purifica, que nos sana, que nos salva. Gracias porque a través de ti, mi Señor Jesús, nosotros tenemos salvación. Solamente creemos en ti porque tú eres nuestra máxima autoridad, porque tu palabra nos confronta, pero cuando nos confronta, Señor, es porque está transformando nuestro corazón. Gracias por darnos ese espíritu de humildad, Señor, para reconocer, Señor, que también somos personas que fallamos, que cometemos errores, tenemos debilidades, Señor, pero creemos en ti. ¿A dónde iremos, como dijo Pedro? Señor, solamente a un lugar y es ante tus pies, ante tu presencia, Señor Jesús. No iremos a otro lugar. Si tú no vas conmigo, si no vas con nosotros, no iremos a ningún lado, Señor. Así que gracias porque solamente tenemos un corazón agradecido, porque reconocemos todos los testimonios, ese testimonio que has hecho en nuestras vidas, Señor, de cómo nos has sustentado, nos has proveído, cómo nos has libertado, nos has sanado, cómo tú, mi Señor Dios, nos has sacado de esas prisiones, glorioso Padre. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos al único Dios vivo y verdadero, tú que estás en los cielos, Señor, y habitas en los corazones humildes y sencillos. Padre, te pedimos que nos des dominio propio, para que cuando nosotros soltemos palabras, sean palabras de verdad, palabras de amor, palabras de confrontación, Señor, que nos guíe a la verdad siempre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hemos Bendiciones. terminado una hermosa, bella y maravillosa mañana. Amén. ¿Alguien quiere compartir algo o nos vamos? Hasta mañana. Solo Dios solo Jesús es el que nos guía, el que nos da fuerza, el que nos ayuda, el que nos confronta, pero que Amén. nos ama. Nos ama demasiado, pero mucho nos ama. ¿Oyeron? Familia, Dios te bendiga. Rina, ¿tienes algo que decir? No, realmente ahí vemos cómo Dios llama, porque llamó a Saúl Ujú. y lo rescató también de su condición, ¿verdad?
Y creo que cada persona decide si responde con fe, humildad y obediencia o con rechazo e incredulidad, que era lo que pasaba con los judíos, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la fe, porque tenemos un Dios de poder que nos ama y nos ha rescatado. Amén, amén. Muy bien, gloria al Señor. Creo que esa mañana estuvo un estudio glorioso. Mildred, ¿tienes algo que compartir, Mildred? ¿No? Nos vemos mañana, familia. Mil bendiciones, muchos éxitos y Bendiciones. feliz. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós. Chao, chao.